En la clase de hoy revisaremos algunos ejercicios aplicando conceptos que hemos visto durante las anteriores clases, empezando por este primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Si z, el número complejo, es igual a 1 más i, realizar z al cuadrado. Básicamente lo que nos están diciendo es que este número complejo yo lo debo elevar al cuadrado y obviamente pues realizar dicho, o encontrar más bien dicho valor. Empezamos entonces como siempre reemplazando la z al número complejo que nos está indicando el ejercicio. Ya una vez reemplazado entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos dentro del paréntesis dos términos, es decir, parte real, parte imaginaria, y fuera del paréntesis todo elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque nos están diciendo que todo el número complejo lo elevemos al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un caso de factorización, un posible caso de factorización. ¿Qué caso de factorización tenemos? Sencillamente el cuadrado de una suma. ¿Listo? El cuadrado de una suma. Ojo, esto no significa que el 1 se eleva al cuadrado y que el i se eleva al cuadrado. Ojo con eso, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice dicho caso de factorización para poder aplicarlo a este ejercicio. Lo que nos dice el cuadrado de una suma es lo siguiente. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b, o 2 veces ab, como quieran llamarlo, más b al cuadrado. Entonces, miremos que tenemos algo muy similar, ¿sí? Una suma de dos términos que ambas están elevadas al cuadrado. Con lo cual, entonces, lo primero que debemos hacer es identificar en este caso, en nuestro caso, quién es a y quién es b, y reemplazarlo de esta forma. Sencillamente, ¿no? A para nosotros va a ser 1 y b para nosotros va a ser la i. Nos queda entonces lo siguiente: 1 al cuadrado más 2 veces a por b, es decir, 2 por 1 por i, más b al cuadrado, es decir, i al cuadrado. Y listo. Ya aplicamos este caso de factorización. Ahora lo que podemos hacer es pues resolviendo lo que sea que podamos resolver. Por ejemplo, este 1 al cuadrado, esta multiplicación, e incluso también esta i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazar y a resolver lo que sea que necesitemos para ir encontrando el resultado. Resuelto entonces, 1 al cuadrado es igual a 1, más 2 por 1 es 2, por i, pues 2i, ¿listo? Más i al cuadrado, que dijimos que esto era igual a menos 1, ¿listo? Aquí tenemos pues un más y un menos que se están multiplicando, entonces hacemos la operación entre signos, con lo cual nos queda 1 más 2i más por menos 1, ¿listo? Entonces miremos que ahora nos quedó dos números reales y un número imaginario, o dos componentes reales y un imaginario, con lo cual lo podemos operar. ¿Qué va a pasar acá? Aquí tenemos un 1 positivo y un 1 negativo. Como siempre debemos operar los componentes reales por aparte y los componentes imaginarios por aparte. Entonces primero, arrancando con los componentes reales, vemos que tenemos un 1 positivo y un 1 negativo. Dicho de otra manera, 1 menos 1. 1 menos 1 ya sabemos que es 0. Por lo tanto, pues estos números se van a cancelar. ¿Y qué nos quedó entonces? Nos quedó 2i. Y realmente pues no hay nada más que se le pueda hacer a este resultado. Este es el resultado de z al cuadrado. Ustedes dirán, bueno, no tiene componentes reales, se supone que los números complejos son parte real y parte imaginaria. Sí, pero ya sabemos que nuestra parte real es 0, ¿listo? Y no hay necesidad de ponerlo. A estos casos sencillamente se les llaman números imaginarios puros, ¿listo? Es decir, números complejos que no tienen parte real, ¿sí? Solo parte imaginaria. Por ende, entonces el resultado de este primer ejercicio es 2i. Realizamos un segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Sabiendo que z1 es igual a i, ¿listo? Es decir, este número complejo solo tiene componente o parte imaginaria, realizar z1 más z1 al cuadrado más z1 a la 3 más z1 a la 4. Puede parecer difícil, pero ya van a ver que es muy sencillo. Lo primero, y como siempre debemos hacer, es reemplazar estas zetas por el equivalente del número complejo, en este caso la i. Entonces vamos a reemplazarlos.
Ya una vez reemplazado, entonces vamos a hacer el uso de lo que vimos en la primera clase, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando el componente imaginario, la i, tenía una potencia? ¿Listo? Acá tenemos entonces copiadas algunas de las equivalencias. Estas son prácticamente las más importantes, no necesitamos saber las demás. ¿Listo? Porque a partir de aquí ya se empiezan a repetir, ¿no? Entonces, tenemos i, es decir, lo mismo i a la 1, sabemos que es i, más i a la 2, sabemos que es menos 1, más i a la 3, que sabemos que es menos i, y por último, más i a la 4, que sabemos que es 1 positivo. Reemplazándola entonces nos quedó i más i a la 2 menos 1, como hemos dicho, más menos i más 1, ¿sí? Aquí tenemos algunas operaciones de signos con las cuales debemos resolverla, entonces más por menos menos, listo, en esta parte, y acá también más por menos menos. ¿Qué nos quedó entonces? Nos quedó i menos 1 menos i más 1. Como siempre entonces operamos partes reales o componentes reales a un lado y componentes imaginarios al otro lado. Pero vamos a ver qué pasa acá. Tenemos, empecemos con los reales. Menos 1 más 1. Menos 1 más 1 eso es igual a 0, con lo cual se van a cancelar. Y nos quedan los componentes imaginarios. I menos i. Lo mismo. I menos i, eso va a ser igual a 0. Con lo cual también se van a cancelar. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Pues si todo se canceló, el resultado es 0. Por ende, entonces, este sería nuestro resultado. No es más. Entonces, como podemos ver, también podemos operar varios números complejos, en este caso una suma, que estén elevados a una potencia, o que tengan más bien una potencia. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Si z es igual a i, nuevamente como lo teníamos en el anterior ejercicio, realizar z a la 130, ¿sí? Z elevado a la 130. Aquí vamos a complicar un poquito más las cosas, pero créanme que cuando le cojan el tiro a esto ya va a ser muy fácil. Cuando se presenten potencias mayores a 4, siempre vamos a realizar el mismo procedimiento. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces, como siempre, es reemplazar este número, o esta z más bien, por el número complejo que es equivalente. En este caso, la i. Ahora, lo que vamos a hacer es a concentrarnos en esta potencia. ¿Listo? ¿Y qué vamos a ver en esta potencia? Lo primero que debemos ver es si esa potencia es múltiplo de 4. ¿A qué me refiero? A que si esta potencia, al dividirla entre 4, da un número entero. Entonces, si nosotros vamos a hacer 130 dividido entre 4, eso nos va a dar 32,5. ¿Listo? Es decir, nos da el resultado, pero no es un número entero. Y necesitamos que este 130 sea múltiplo del 4. ¿Listo? Cuando no es múltiplo de 4, lo que hacemos es buscar el múltiplo anterior al número que está acá arriba. ¿Listo? Es decir, un número que sea menor, el anterior a 130, ¿sí? Que sea el múltiplo, o que sea múltiplo de 4. ¿Cuál sería el número más cercano por debajo a 130, que es múltiplo de 4? Es el 128. ¿Listo? Nosotros podremos decir entonces que 128 sí es múltiplo de 4, porque 128 dividido entre 4, eso es igual a 32, da un número entero, ¿cierto? Entonces podríamos decir que vamos a sacar los 128 de esta parte. Pero ¿qué va a pasar con la otra parte? Porque pues no podemos quitar que lo que nos están pidiendo es la potencia de 130. Vamos a hacer entonces uso de una propiedad de las potencias, la cual es la siguiente. La propiedad nos dice entonces a la n por a la m es igual a la m más n. Dicho de otra manera, si tengo una multiplicación, ¿sí?, de mismas bases con diferentes potencias, dejo la misma base y se suman las potencias. Y ustedes dirán, bueno, pero yo cómo aplico esto a esta parte de acá. Muy sencillo. Estamos diciendo que a mí lo que me sirve, el que es anterior al 130, que sea múltiplo de 4, es el 128. 128 para llegar al 130, ¿qué le falta? Le falta 2. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separarlos. O sea, es como que vamos de este punto hacia este punto de acá. ¿Listo? El resultado sería entonces el siguiente.
Como podemos ver entonces, aquí sí nos fue útil esa propiedad. ¿Por qué? Porque i a la 128 multiplicado por i a la 2 se deja la misma i y se suman las bases. 128 más 2 es igual a 130. Es decir, esto sí es igual a esto, ¿vale? Aquí podemos hacer dos cosas. Lo primero es que nosotros ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, ¿cierto? Pero aún no sabemos cuánto es i a la 128. Sabemos que es múltiplo de 4, pero no sabemos qué valor es. Vamos a hacer uso entonces de otra propiedad de las potencias o de los exponentes. A esta propiedad se le conoce como potencia de una potencia. Y lo que nos dice es que si tenemos un número que está elevado, ¿cierto? Que tenga una potencia, y a su vez esto tiene una potencia, entonces se deja la misma base, que en este caso es a, y se multiplican las potencias, ¿sí? Es decir, n por m. De nuevo, nos va a servir mucho esto porque vamos a aplicarla, digamos, de aquí hacia acá, ¿listo? Lo que nosotros tenemos es a la n por m y a la 128. Tenemos entonces que buscar dos números que multiplicados me den 128. Y ojo, siempre tirando o siempre buscando que sean el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿sí? Que en alguno de esos dos números que se estén multiplicando esté el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Listo? No es más. Entonces, dos números que multiplicados me den 128 y que solo si es posible esté el 1, el 2, el 3 o el 4 dentro de esos dos números. Si buscamos entonces 4 por 32, nos sirve, ¿cierto? 4 por 32 es igual a 128. Entonces, ya sabemos que aquí puede ir el 4 y aquí puede ir el 32, ya que 4 por 32 es igual a 128. Aquí es donde las cosas ya se empiezan a aclarar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que i a la 4 es igual a 1, así que lo podemos reemplazar, ¿sí? Y lo mismo de una vez hagámoslo, i a la 2 es igual a menos 1. Nos queda entonces 1 elevado a la 32 por menos 1. ¿Cuál es el resultado de 1 elevado a la 32? Nosotros sabemos que no importa la potencia del 1, siempre va a dar 1. Esto es decir, 1 a la 5 es 1, 1 a la 1000 es 1, 1 a la 1.000.000 es 1, siempre. ¿Listo? Entonces 1 elevado a la 32 es igual a 1. Nos queda entonces 1 por menos 1, se multiplican los números, 1 por 1, 1, y se multiplican también los signos, más por menos, menos. Así que el resultado de este ejercicio es menos 1. Vuelvo y repito, cuando se encuentren componentes que estén elevados o que tengan una potencia mayor a 4, siempre busquen el que sea divisible o el que sea múltiplo de 4. ¿Listo? ¿Para qué? Para que puedan llegar a este 1. Y a este 1 no importa por qué número se quede elevado, siempre les va a dar 1 hasta acá. Entonces se les simplifica mucho el trabajo. Vamos con un cuarto y último ejercicio por la clase de hoy. El cuarto ejercicio nos dice lo siguiente: hallar x o el valor de x sabiendo que 5 más xy es igual a 6 menos 3y. Como podemos ver entonces, los números complejos también nos permiten que por medio de ecuaciones sí podamos hallar el valor de alguna incógnita, en este caso x, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto anteriormente que nosotros para una ecuación con una incógnita lo que debemos hacer primeramente es despejar la incógnita, ¿sí? Es decir, dejarla solita a un lado del igual. Ese es el primer paso entonces que vamos a hacer. Vamos a dejar la x a un lado del igual solito. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Voy a dejarlo al lado izquierdo, que ya está en el lado izquierdo, listo, no lo voy a mover. Y este 5 que está positivo lo paso al otro lado como negativo. Como habíamos dicho, despejamos entonces este 5, lo paso con signo contrario. Y aquí pues me adelanté un paso, listo, que por lo que hemos avanzado no lo veo necesidad de ponerlo. Pero sencillamente pues ya operé estas dos partes reales, ¿listo? Entonces 6 menos 5, eso es igual a 1 positivo. Nos queda entonces 1 menos 3y, que no le he hecho nada absolutamente por ahora.
Ahora miramos que esta x pues es como el valor que yo necesito hallar, con lo cual necesito que esté solito. ¿Sí? Recuerden, necesito despejar la x. Y la x en este caso tiene a esta y acompañándola. ¿Listo? Por lo cual, si la y está multiplicando con la x, voy a pasarla al otro lado a dividir. Nos queda entonces que x es igual a 1 menos 3y sobre y. Ustedes podrían decir ya el valor de x porque aquí ya no puedo solucionar nada más. ¿Listo? Pero no. ¿Por qué no lo puedo dejar así? Porque en el denominador tengo una y, ¿cierto? Nosotros habíamos visto en las primeras clases, o en la primera clase, que y es igual a raíz de menos 1. Es decir, es igual a una indeterminación. Así que, si yo dejo esto acá, este número es un indeterminado, con lo cual toda la fracción es indeterminado, y por ende, x va a ser una indeterminación. Y nosotros estamos viendo números complejos justamente para darnos cuenta que las indeterminaciones no sirven. ¿Listo? Por lo cual entonces no podemos dejarlo así. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer uso, y digamos que ya lo hemos visto, sino que en la anterior clase no lo había llamado como tal, pero vamos a hacer el uso de una racionalización. ¿Listo? Vamos a racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Lo que hicimos en la anterior clase con las divisiones. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que para poder realizar una división teníamos que multiplicar por el conjugado del denominador. Eso es racionalizar. ¿Listo? Aquí vamos a hacer algo igual. Vamos a multiplicar por una fracción donde en el numerador y en el denominador esté el conjugado del denominador de esta fracción. ¿Listo? ¿Y cuál es el conjugado? Si aquí es y positivo, pues el conjugado va a ser y negativo. Y listo. Como les digo, este proceso se llama racionalizar, para que ustedes se vayan aprendiendo el término que en la anterior clase no lo había dicho, no lo había mencionado como tal. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Sencillamente una multiplicación de fracciones, que ya sabemos cómo es, numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Listo? Este proceso entonces lo voy a pasar rápidamente. Rápidamente entonces, 1 por menos y, pues sencillamente el 1 no cambia nada, entonces queda menos y, menos por menos, más 3i por i, 3i al cuadrado. Y en el denominador, i por menos i por i y el cuadrado, más por menos, menos. Y listo. Entonces, miremos que tanto esta y al cuadrado como esta y al cuadrado ya las podemos reemplazar por lo que nosotros sabemos, que es igual a menos 1. Hagamos entonces rápidamente ese reemplazo. Reemplazando entonces la i al cuadrado por menos 1 nos queda lo siguiente. Menos i más 3 por menos 1 y abajo también menos, ojo porque está ahí el cuadrado tiene un menos, así que este menos es este que está acá. Y la i al cuadrado es menos 1, entonces menos 1. ¿Listo? Hacemos uso de la multiplicación o de la operación entre operaciones algebraicas. Entonces aquí sencillamente más 3 por menos 1, más por menos, 3 por 1, 3. Y acá lo mismo, menos por menos, más. Ya sabemos nosotros que no hay necesidad, cuando queda un 1 en el denominador, no hay necesidad de ponerlo, ¿sí? Con lo cual entonces el resultado sería menos 1 menos 3. De esta forma entonces nosotros llegamos al resultado de este cuarto ejercicio. Con esta clase nosotros podemos dar por finalizado el módulo de números complejos.